Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé en qué momento estarán viendo este video. A todos. Mi nombre es Cecilia Libertad Piris González y lo que voy a hacer es conversar un poco como un modo de acompañamiento al material que ustedes tienen para leer, que es un texto de Freud, uno de Amalia Bauman y de Nacio, ¿sí? El que me voy a detener porque creo que les va a resultar con mayor nivel de complejidad y les va, después cuando vean este video y vayan al material, los va a ayudar en la lectura, les va a ayudar, es en relación a Freud, esta distinción que él hace de las neurosis actuales de la psiconeurosis, ¿sí? Distinción que hace que es importante, ¿por qué? Porque cuando habla de las neurosis actuales, va a estar hablando que no va a operar la represión. Por lo tanto, los destinos que va a tener al no operar la represión va a ser o el de neurosis de angustia, que después vamos a ver a dónde nos va a llevar, ¿sí? Vamos a hacer un paréntesis a lo que son las características o los síntomas de ataques de pánico. Y por otro lado, la neurastenia, ¿sí? En la neurosis de angustia va a haber una falta de descarga de la excitación sexual o la descarga va a ser insatisfecha, ¿sí? Y en el caso de la neurastenia, tengan en cuenta que va a ser inadecuada la descarga y va a haber un agotamiento y una fatiga generalizada. Entonces, tengan en cuenta que cuando Freud nos habla de las neurosis actuales, nos habla de que no está operando la represión, ¿sí? Bien, ahora, ¿cuáles son las características y qué lo diferencia de la psiconeurosis? Bien, en la psiconeurosis vamos a estar hablando que va a estar operando la represión, por lo tanto, ¿qué ocurre cuando opera la represión? Hay una diferencia que se hace, ¿sí? Se separa la representación se separa del afecto, del monto afectivo. Ese monto de afecto va a estar libre y va a buscar de algún modo algún tipo de descarga o algún tipo de mecanismo que tome esa libido que va a estar suelta, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de psiconeurosis, vamos a estar hablando de neurosis obsesiva, de neurosis histérica y neurosis fóbica. Vamos a ver que en los casos de neurosis obsesiva, lo que va a estar ocurriendo a ese sujeto, piensen que siempre estamos partiendo del sufrimiento, ¿sí? El sujeto sufre ante esa situación y busca, acá digamos, por eso opera la represión, porque al operar la represión va a estar sintetizándose en síntomas, ¿sí? Y lo que vamos a ver es qué predominio, ¿sí? Va a tener ese psiquismo de organización, es decir, si va a tener un predominio fóbico, histérico u obsesivo. Siempre tengamos en cuenta que no se ve en estado absoluto, ¿sí? Sino que vamos a estar hablando de un predominio. Entonces, cuando hablamos de neurosis obsesiva, vamos a ver que se va a estar desplazando hacia dónde. Pensamiento, ¿sí? Los pensamientos, ¿sí? Como una insistencia que insiste en siempre llevado a ese espacio, ¿sí? A ese espacio que tiene que ver con los pensamientos. En el caso de, digamos, la neurosis histérica, vamos a estar hablando de una conversión, ¿sí? ¿Qué significa una conversión? Que lo va a llevar hacia el desplazamiento del cuerpo, erotizado esa parte del cuerpo, pero que no tiene absolutamente nada que ver con alguna afección orgánica, ¿sí? No tiene que ver con un afecto biológico u orgánico, sino que va a estar puesto en ese cuerpo que va a estar erotizado en esa conversión que hace el sujeto. Van a ver, esto estamos hablando en Freud, vamos a ver la lectura que hace Nacio en relación a digamos, los distintos tipos de yo de la histeria, ¿no? Cómo lo caracteriza él, qué lectura analítica hace de eso. Y por otro lado, hablamos de
las fobias, donde se diferencia de estas dos en que va a proyectar la proyección y la evitación de qué, de personas, de lugares, que le producen miedo al sujeto y entonces busca evitarlo, ¿sí? Y para eso se genera un elemento contrafóbico, que puede ser una persona o un objeto, para poder sobrellevar esa situación. Tengamos en cuenta que hay, y mencionan acá, bueno, hay fobias que son universales, ¿sí? De fobias que son específicas. ¿Cuáles son las fobias universales? Miedo a la muerte, a la soledad, a alguna enfermedad, ¿no? Y fobias que son específicas, como por ejemplo la agorafobia, ¿no? Entonces, tengan presente esta distinción, esta diferencia es importante, las neurosis actuales de la psiconeurosis, y tengan en cuenta, bueno, algunas, digamos, características no serían, pero digamos, si hablamos de las neurosis, ¿de qué estamos hablando, no? Por un lado, tengan en cuenta que si hablamos de neurosis, hay delimitaciones clínicas que se tienen, como por ejemplo que hay una alteración parcial de la personalidad, ¿sí? No es en su totalidad. Por lo tanto, hay una conservación del juicio de realidad. El sujeto es consciente, ¿no? También consciente de la enfermedad que tiene y generalmente también puede acercarse a la consulta de manera espontánea, es decir, no es que un familiar o de algún lugar lo derivan a que haga una psicoterapia o un trabajo analítico determinado, sino que el sujeto, al ser consciente de la enfermedad, espontáneamente se acerca a la consulta. Bueno, estos puntos son importantes y lo que es central es la angustia, ¿sí? Digamos, de qué manera busca que esa angustia tenga otro camino, otro destino posible. Bueno, el texto de Amalia Bachmann es bastante ameno, digamos, tiene una lectura que no les va a ser complejo para nada. Y bueno, y tengan en cuenta que igual tenemos el espacio también de Zoom, así que ahí pueden hacer cualquier tipo de consulta en referencia al material. Pero esta distinción de neurosis actual y de psiconeurosis es importante, que la tengan presente. Bueno, nos vemos el viernes en el horario de consulta y bueno, espero que se encuentren bien. Un cariño.